K, la información clave y precisa para vos. Bueno, hay un tema, ustedes saben, que también preocupa y mucho en estas horas, ya viene de arrastre de hace varias semanas, que es la cuestión de la discapacidad de la Argentina, el reclamo realmente lamentable y patético que tienen que hacer los discapacitados en Argentina, con un gobierno que no da respuestas acorde a las necesidades que tiene la gente, ¿no? Por eso mismo ya estamos en contacto nuevamente con el doctor Jofre Galiber, que es el presidente de la Fundación APADEA, Asociación de Padres de Autismo de la República Argentina, a quien ya mismo le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo, ¿eh? Sí, buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias, como siempre, por el compromiso con la causa de la discapacidad en la Argentina. Muy amable. Gracias a ustedes realmente por el compromiso que tienen y por el trabajo tremendo que vienen haciendo, doctor. A ver, ¿qué está pasando en estas horas, luego de lo ya conocido, con el veto presidencial y toda esta serie de conversaciones que se vienen realizando en las últimas horas? ¿Ha habido algo positivo que realmente le facilite la calidad de vida a mediano plazo a los discapacitados en la Argentina, doctor? No, lamentablemente estamos en una cuestión crucial. Es un estado de colapso un poco para todo el sector de la discapacidad, dado que, bueno, están en juego compromisos que realizó la República Argentina en el plano internacional, desde el punto de vista de su derecho constitucional, en lo cual este veto, más allá de que se puede entender o no desde el punto de vista político, pero en realidad para todos los sectores del colectivo de la discapacidad, los fundamentos esenciales son que estamos interpelando al Estado Nacional, a nuestros gobiernos, al poder público, Sí. dado que están en juego, como decimos, derechos consagrados en la Constitución Nacional, sobre todo el Pacto de San José de Costa Rica, en que estos derechos, Pedro, a diferencia de otros en los derechos humanos, cuando se alcanza un techo, hay dos principios que se estarían infringiendo con este veto presidencial, A ver. que es el principio de progresividad constitucional, que todos los estados los aceptan y sobre todo es un precepto constitucional para el derecho argentino, Claro. y los principios de no regresividad. Ajá. Entonces, cuando estos derechos humanos toman un techo, se puede ir más arriba, pero nunca más abajo. Entonces, esta es la cuestión crucial, digamos, desde el punto de vista eminentemente de los derechos humanos, en que están estribando este veto presidencial y que a las luces, digamos, infringe todo lo ganado, todo el prestigio que han tenido los derechos humanos en la Argentina. Claro, porque usted acá lo que está planteando es algo muy claro, ¿no? Esta negativa del propio Ejecutivo Nacional vulnera claramente esto que está planteando, el acceso a los servicios, digamos, esenciales, al tema de la inclusión social, por lo menos para lo que es las personas con discapacidad física, mental, intelectual y sensorial. Eso demuestra realmente que no se ha hecho un trabajo de campo adecuado, no se ha investigado, no se ha consensuado, no se ha establecido un diálogo previo con el sector de la discapacidad como para ver qué alternativa se le podía dar antes de llegar a esta situación, doctor Jofre. Sí, lamentablemente, querido Pedro, y gracias por esa sensibilidad y por este compromiso de seguimiento periodístico tipo científico, digamos, y estadístico constantemente. Sí, nosotros tratamos de llegar a los estamentos del Estado, por eso estamos interpelando en cada una de las actitudes. Ajá. En la calle no solamente basta con la visibilización, Claro. las movilizaciones, abrazar edificios, emitir documentos, programas, bueno, como esta posibilidad, este programa importante, porque que podamos decir nuestra postura, digamos que consideramos la más justa. Pese a todo eso, no se ha logrado sensibilizar al gobierno, donde acá debiera tener una actitud, una acción política de que está ante los grupos más vulnerables en que no se pueden defender. Además, hay otro principio constitucional mucho más importante y mucho más superior a todo esto, que son que la Argentina asumió en los artículos correspondientes a la Constitución Nacional, ¿sí?, que el Estado está obligado
a emitir o dictar medidas de acción positiva. ¿Qué son esas medidas de acción positiva? Que lo tenemos que entender muy bien, porque hemos hecho esta gestión, pero no hemos tenido, digamos, la respuesta equitativa, racional como debiera ser, y no es que estamos hablando en contra de un gobierno, es simplemente en este punto en que no se está cumpliendo con estos preceptos tan importantes que atañen a los derechos humanos. Esas medidas positivas son estrategias que ya están establecidas y que garantizan equitativamente los derechos y oportunidades de las personas las más vulnerables, las que menos se pueden defender por sí solos. Claro. Esto no es grupos favorecidos, o no tiene el objeto de otorgar privilegio. Claro, porque se planteó supuestamente, como en otros casos, que había algún que otro hecho de corrupción. Lo mismo pasa con el tema de las jubilaciones, con el tema de, digamos, de obras sociales, etcétera. Pero realmente se ha hecho un trabajo de investigación previo como para ver realmente No, dónde en está el realidad, problema, o se los ha convocado ustedes a las instituciones del sí, sector de por la ahí se nos ha discapacidad. convocado un poco socialmente, pero no con este compromiso. Ajá. Es cierto lo que usted dice, es totalmente cierto, en el marco también del derecho, en el marco de la política de Estado, de cómo se gobierna, cómo son las acciones, cómo es el pueblo, qué nos corresponde en este ida y vuelta, digamos, Ajá. como gobernados y como gobernantes. Sí. Pero bueno, el presidente tuvo la posibilidad también de vetarlo parcialmente. Usted tiene razón. Nosotros somos de los sectores, no todo el colectivo, acá entre el colectivo no estamos de acuerdo todos, porque bueno, ahí lo que sí estamos de acuerdo en que se ha vulnerado, en que la discapacidad está en estado de colapso, estamos todos totalmente de acuerdo allí. Ahora, en un plano hilando más fino, digamos, las posturas más subjetivas de algunas instituciones, como el caso de APADEA, nosotros sí hemos planteado que a lo mejor la ley de emergencia debiera haber sido en 2 etapas, o en dos estamentos legislativos distintos, Ajá. donde en primer lugar resolver como tal la emergencia en discapacidad que no puede esperar, porque cada día que pasa, cada hora que pasa, cada momento que van pasando una persona con discapacidad, los deterioros pueden ser Claro. irreversibles. Ante eso, tendría que haber habido una actitud por parte del gobierno de resolver esta situación. Ahora, Y ¿usted eso cree que de alguna manera esto que se ha visto, el desprecio que emana de alguna manera el mandatario argentino hacia las personas con situación de algún tema de discapacidad, es porque realmente desconoce el tema, está mal informado, porque tratar de idiota, de imbécil, de débil mental, evidentemente son insultos muy fuertes para clasificar el tema de la discapacidad? ¿No se ha tomado conciencia de esto? ¿El presidente argentino está mal asesorado, está mal informado? ¿No le acercaron la realidad de la problemática del padecimiento que está atravesando el sector de la discapacidad en la Argentina, como lo que pasa con el tema de los jubilados, y mete a todo en la misma bolsa? Bueno, el problema es la misma bolsa, justamente la misma bolsa. Ajá. Porque como usted bien señalaba, nosotros somos de las instituciones que, por ahí por una cuestión técnica y también de efecto, digamos, social, Sí. planteamos que no era conveniente poner el universo de todas las jubilaciones, porque indudablemente creemos que la justicia tiene razón. Sí. Por empezar, estamos convencidos, el mundo de la discapacidad, lo que nosotros representamos, nuestro colectivo de la discapacidad, es que corresponde hacer las auditorías, no es que sean malas, no, debemos Claro. hacer los Sí, es auditorías. algo Y lógico, claro, que se debe hacer para tener un mínimo nosotros, de control, está bien. nosotros mismos debemos defender nuestro Ajá. dinero, ¿no? Y ser los auditores también Lógico. como entidades civiles. Por supuesto, estamos Ujú. de acuerdo en eso. Ahora, lo que creemos es que a lo mejor no se hizo bien, hay mecanismos, hay dispositivos que no son acorde, y también hay un juego político. Entonces hay Está, una claro. jugada política que bajo reclamos legítimos y sobre dolores legítimos y sufrimiento de la gente, también hay sectores políticos en nuestro país que se están abusando de esta Claro. situación. Y Claro. por otro lado, Que el aprovechan, gobierno, especulan estas situaciones para hacer los exactamente, chanchullos, los hechos de corrupción ya conocidos. Ahora, desde el Parlamento argentino, ¿no se pudo en algún momento tratar de ver cómo se conformaba una comisión que investigue esto, que le acerque al presidente argentino la información con la data clave, como para que él pueda ver realmente lo que está pasando y eventualmente hacer una investigación acorde a la problemática que hay dentro de del sector de la discapacidad en la Argentina, que ya lleva muchos años esto, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros tratamos de hacer vía pacífica, digamos, negociando
posiciones. ¿Y dónde está la negativa? ¿Qué es lo que pasa que no hay un acercamiento como para establecer este diálogo? No, es que todos los asesores que hemos visto y todos los estamentos del Estado están con, ¿cómo es? La cuestión fiscal cero, es Claro. decir, el peligro cero. Entonces, todo lo que se diga es como que no penetra o no es negociable. Pero hay cuestiones que son superiores al déficit cero o al equilibrio cero, Ajá. que son los derechos humanos, son los derechos Ahí de está, parte de claro. la población, son argentinos, Sí. que no pueden esperar, ¿sí? Y ahí es donde está el tema. Nosotros consideramos que no se lo está asesorando, no tenemos la información para poder decir esto es así. Ujú. Pero nosotros tratamos de acercarnos al gobierno, a los distintos sectores de la discapacidad, en bloque, digamos, los colectivos, etcétera, para buscar la manera de sensibilizar y que esto se comprenda. Pero hasta el momento no hemos tenido esa llegada, o el presidente está, digamos, herméticamente muy cerrado en este Ujú. y no se ha analizado. Claro, Es una pena. por ahí está broquelado por algunos de los colaboradores y no le están haciendo entender la realidad de cuál es el trasfondo de todo esto, ¿no? Claro, Mezclar un porque tema político con una cuestión social de necesidad elemental de la problemática que hay en materia de discapacidad en la Argentina, que lógicamente él por ahí desconoce o no tiene, digamos, acceso a lo que viene aconteciendo desde hace muchos años y está desinformado, entonces, bueno, quiere cerrar un poco, como quien dice, el grifo, como para que no siga desangrándose esta situación, esta cuestión que es muy delicada, pero tampoco no se toma conciencia de la problemática que genera la gente realmente que no tiene otra alternativa, que le cortan el subsidio, le cortan la alternativa, y esa gente, ¿qué es lo que hace? no, es muy desesperante, es muy degradante también para la población en general de la discapacidad. Usted fíjese que si vamos a los ejemplos mundiales, que siempre no sé por qué los argentinos siempre nos Sí, comparamos, claro, ¿no? Pero el presidente Obama, por ejemplo, pongo un solo ejemplo, que es lo que conocemos más cercano a nosotros por la cuestión del autismo, somos la claro. Asociación Argentina de Padres de Autistas, PADEA, y en su momento nos llamó la atención que el presidente Obama se dedicara al autismo, Ujú. hiciera políticas para el autismo y que se acercara a las familias y ver cómo Claro, solucionar cómo gestionar este dolor y administrar este sufrimiento como ajá, presidente del Estado. Él lo mismo lo decía. claro. Entonces digo, qué buen ejemplo tomarlo ahora, Estados Unidos justamente, y los últimos 100 millones de pesos él cumplió con sus 2 mandatos, fueron ya superados, digamos, la absorción del sistema educativo del autismo Sí. en los 50 estados de Estados Unidos y dentro de la cuestión de la salud de los Estados Unidos. Bueno, se dedicó a la investigación, es Mm. decir, hasta tuvo, está bien, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero bueno, si tomamos el presidente más importante del planeta, ¿por qué nuestro presidente no copia un poco Claro. este tipo Mínimamente de, estas cosas. analógicamente, de políticas, Ahora, ¿no? ¿no se dará cuenta Gerardo Milei como persona, como ser humano? Porque él tiene una familia, tiene papás, tiene hermanas, en fin, hay un entorno que le debe marcar esto. Mirá que estas cosas realmente hay que ver cómo hacemos para emprolijarlos. ¿Por qué cree usted que no toma conciencia de esto, no? Un hombre joven que tiene, digamos, Es una una pena expectativa nosotros. de cambiar un montón de cosas en la Argentina, está bien, tiene presiones económicas y financieras, porque realmente entendemos que en la Argentina se han cometido verdaderos desastres en los últimos años, pero afectar directamente a dos sectores tan sensibles como son la tercera edad y por otro lado el tema de la discapacidad, cuando se han hecho recortes, por ejemplo, en los planes sociales que estaban mal hechos, mal brindados, los curros que se han cortado con el tema de la obra pública, ¿no hay una manera de establecer un diálogo, un acercamiento para ver cómo se prolija esto y no se termina afectando, como está pasando, al sector de la discapacidad con tanta violencia? Hasta el momento nosotros los grupos, el colectivo de la discapacidad, no hemos tenido esa suerte de cambiar esta sensibilidad, ni en lo político, ni en lo social, ni en lo técnico, porque técnicamente nosotros, por ejemplo, habíamos pensado un sector del colectivo de la discapacidad, sobre todo a PADEA, Sí, la Asociación Argentina de Padres de Autistas, y que a lo mejor si fuésemos asesores del presidente, le hubiésemos dicho, mire, ¿por qué no usted no emite un decreto y claro. usted declara la emergencia en Ahí está. discapacidad y usted selecciona
qué es lo que le conviene para el déficit cero, Claro. digamos, para el equilibrio cero. Que aparte le hubiese servido perfectamente para un tema político y de Sí, posicionamiento, ¿no? Más en un año electoral como el que estamos. Por eso no es se lo que se entiende llama, es cómo lo que se nadie le llama dice, le aclara esto, ¿no? Al mandatario argentino. Bueno, descomprime un poco la situación, presidente, para ver cómo resuelve temas puntuales que son, digamos, muy complejos para la sociedad en su conjunto, ¿no? y es recurrir un poco a las virtudes cardinales, Por eso. Pedro, porque Claro. el gobernante debe ejercer no sé, la justicia, la fortaleza, la templanza, etcétera. Pero acá la prudencia no es no hacer nada o no actuar. La prudencia es saber actuar en el momento Claro, oportuno. no hacer la plancha. En este momento lo que se hace es la plancha, o sea, no se toma Claro, ningún tipo de resolución y se complica porque se agrava cada vez más la situación. claro, este era un acto de prudencia, quizás a lo mejor con un decreto declarando la emergencia y a lo mejor gubernamentalmente como decisión política presidencial, decir, no, las pensiones, a ver, vamos a dar auditoría a la sociedad civil, vamos a seguir investigando, auditando, etcétera. Está bien, dentro del mundo y del universo de la discapacidad, bueno, casi todos, muchas personas con discapacidad, mi hijo mismo tiene una pensión, o sea, está afectado y está investigado y está auditado. Claro, Bueno, perfecto, pero nosotros lo aceptamos que así sea y así lógico. debiera Y ser. sí, Ahora, claro. ¿cómo es el mecanismo? Es otra cosa. Y cuál es la corruptela? Y poblaciones enteras que se dieron pensiones de discapacidad, tampoco es justo, tampoco corresponde, es un acto de corrupción. Eso lo condenamos. Pero todo esto hecho en un plano, digamos, de prioridades, no de degradación. El tema, los términos que se usaron, bueno, por el barómetro, esto como es imbécil, débil Sí. mental, Ujú. etcétera, creo que se ha confundido todo. Claro. Y en realidad, por otra parte, es real, eso existía en la legislación argentina, Ujú. que bueno, tomemos la parte positiva, esto sirvió para tomar conciencia social. Yo creo, Pedro, respondiendo un poco a la pregunta suya, Sí. creo que la respuesta, un poco la ayuda la tienen ustedes, los periodistas, porque son los únicos que nos ayudan, creo que ante poder ver la realidad y saber leer la realidad, y esto hay que leerlo. Claro. Y acá creo que el poder público, el Estado, no ha sabido leer esta realidad. Ese es el tema, Aquí ¿no? está el problema. Hay que empezar a hacerles ver que empiecen a tomar conciencia de la profundidad que tienen este tipo de casos y situaciones, como para que no malentiendan o malinterpreten cosas que por ahí están maquinando por los temas de las cuestiones políticas, ¿no? De los trasfondos que esto tienen atrás, ¿no? Que hay seres humanos, personas que necesitan que les den una respuesta y no se puede estar jugando con esta situación, doctor, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, no está todo perdido, creo que tenemos que seguir luchando. Insistimos, la visibilidad es importante. Gracias a todo el periodismo, gracias a Pedro por todo lo que usted ha hecho en su No, todo lo programa. contrario. Estamos realmente para eso, para tratar de acercar y buscar soluciones para la gente que sufre, realmente que necesita tener una respuesta. Ahora, ¿qué le pediría, doctor, y le agradezco como siempre su gentileza y atención, qué le diría al presidente Javier Gerardo Milei, a Karina Milei, a Sandra Petovelo, a la gente que realmente tiene que buscar la manera de resolver para consensuar y brindar una salida concreta a esta grave situación que ustedes están sufriendo y padeciendo en estas horas? Que hay actitudes políticas que son históricas y que son prudentes. Y le pediría sinceramente, bueno, con una actitud política, que ejerza las medidas de acción positiva para este sector de la población y que todo no puede ser pensamiento único ni absoluto. Hay excepciones y hay que comprender esta población está necesitando y seguramente está esperando del presidente y del poder público una solución a corto plazo. Y esto es lo que le diría, de alguna manera poder revisar, poder emitir alguna otra normativa o directamente sorprendernos con una solución por lo menos paliativa, y que vayamos colaborando con la sociedad civil. Esto es lo que le encuadraría directamente al poder público en este momento. Tiene que haber una solución para el sector que no puede esperar, sobre todo, como digo, no son sectores que necesitamos privilegio. Claro. Necesitamos compensación por las desventajas que tienen nuestros hijos. Que Ahí tienen está la cosa, ahí está la cosa. Esperemos que así sea, que el presidente tome conciencia y sus colaboradores también le planteen a ver alternativas para darle una solución a este verdadero drama, esta problemática que se está atravesando. Un gran abrazo, doctor, como siempre, y a su disposición para lo que necesiten, ¿eh?
Gracias por el profesionalismo de siempre, Gracias a Pedro. Muy ustedes. amable por todo lo que hacen. Muy Muchas gentil, muy gracias. amable, muy amable. El doctor Jofre Silaber, presidente de la Asociación de Padres de Autismo en la Argentina, un poco ustedes lo escucharon, ¿no? El planteo, el llamado justamente a tomar conciencia de esto que están padeciendo todos los que atraviesan algún temita dentro del ámbito de la discapacidad en Argentina y que necesitamos que se resuelvan urgentemente. Ya volvemos.